Bueno, vamos con esta explicación que nos va a permitir entender y encarar el movimiento en dos dimensiones, en particular resolver estos dos ejercicios que tenemos acá de la guía. La clase cuando presentamos movimiento en dos dimensiones hablamos del principio de superposición e independencia. El principio de superposición e independencia establece que cuando un cuerpo está sujeto a varios movimientos simultáneamente, el movimiento resultante es la suma vectorial de cada uno de estos movimientos. Esta es la parte de superposición. ¿Qué nos está diciendo superposición? Que si yo tengo varios movimientos al mismo tiempo, la resultante es la suma. ¿La suma de qué? Y la suma de vectores. ¿Bien? Porque todo lo que implica el movimiento son eh, magnitudes vectoriales. Ya vimos que la velocidad es vectorial, que la posición y el desplazamiento son vectoriales, ¿está bien? Lo que no es vectorial es el tiempo, que es como la condición, que se dé simultáneamente, que el tiempo sea el mismo. Entonces, el principio de superposición nos habla que si yo tengo muchas cosas por separadas, puedo encontrar la resultante sumando, en pocas palabras. Y el principio de independencia nos dice que efectivamente si varios movimientos están afectando a un cuerpo, voy a aclarar nuevamente, simultáneamente, estos son independientes entre sí. Uno no afecta al otro. Eso significa que si son independientes entre sí, los puedo estudiar por separados. Puedo mirar un solo tipo de movimiento y analizarlo, y puedo estudiar el otro tipo de movimiento y analizarlo. Estos varios movimientos que nombra acá, para nosotros van a ser movimientos en ejes distintos, en eje X y en eje Y. ¿Está bien? Entonces, por un lado tengo que puedo tener un movimiento en X y un movimiento en Y y estudiar su resultante sumando vectorialmente. Y por el otro lado, entiendo que si yo tengo un movimiento resultante, lo puedo separar en cada uno de estos ejes, en el X y en el Y estudiarlo por separado, porque lo que ocurra en el eje X no va a afectar el eje y lo que ocurra en el eje Y no va a afectar lo que ocurra en el eje X. Esto era lo que significaba este principio de superposición e independencia, que es extremadamente importante al momento de encarar el movimiento en dos dimensiones. Veamos ahora sí este ejemplo. Un nadador cuya velocidad en aguas tranquilas es de 30 metros sobre segundos decide cruzar un río de 300 metros de ancho cuyas aguas tienen una velocidad de 40 metros sobre segundos. Para eso se lanza perpendicularmente a la orilla. Calcular el valor de la resultante y el espacio recorrido. Recordamos que el espacio recorrido cuando es en un movimiento en dos dimensiones lo vemos con la letra R, que va a tener una posición en X y una posición en Y. ¿Está bien? Esto es una posición. Si yo quiero conocer un espacio recorrido, voy a querer encontrar un delta R, un desplazamiento. ¿Está bien? Y este desplazamiento va a tener un delta X y un delta Y. Eso por un lado. ¿Está bien? Ahora veamos qué es lo que nos dice este ejercicio. Nos dice que un nadador cuya velocidad en aguas tranquilas es de 30 metros, decide cruzar un río de 300 metros de ancho. Empecemos con el 300 metros, que es lo más fácil que vemos acá, o sea, este ancho es 300 metros. Voy a hacer un dibujo todavía un poco más simple de la situación. Entonces tengo una orilla acá verde, otra orilla acá verde en el medio del agua y entre orilla y orilla tengo 300 metros. Y entendamos qué es lo que nos quiere decir el principio de superposición e independencia. Primero empecemos con el principio de independencia. Acá tengo el movimiento del agua por un lado y el movimiento del nadador por el otro. Eso significa que yo puedo analizar independientemente el movimiento, vamos a llamarlo horizontal, en X, el movimiento generado por el río, y el movimiento en Y por la tracción o la patada que da el nadador, que vieron que cuando uno nada patalea y manotea, digamos. Pero bueno, de esa velocidad estamos hablando. Está claro que cuando el nadador efectivamente esté en el agua, lo voy a poner acá, cambio de color,
Está medio lento esto. Bueno, cuando efectivamente el nadador esté acá en el agua, va a tener la velocidad que le da su patada, su brazada, está bien, la que puede el nadador tener, que son 30 metros sobre segundos, pero también va a tener otra velocidad, que va a ser una velocidad horizontal, que va a ser la velocidad que le dé el agua. ¿Está bien? Veamos cómo podemos interpretar la independencia. Si nosotros ponemos un barquito, una hoja acá, ¿qué va a pasar con la hoja? Y la hoja se va a ir para allá. ¿Con qué velocidad? Y 40 metros sobre segundos, que es la velocidad que tiene el agua. Entonces, cualquier cosa que entre, cualquier cuerpo que entre al río, va a adquirir la velocidad horizontal del río. Entonces, si el nadador entra al río, más allá de tener su velocidad que le imprime su patada y su brazada, va a tener también la velocidad del río. Entonces va a tener una velocidad horizontal, que la vamos a llamar en X, velocidad en X, y una velocidad vertical que la vamos a llamar una velocidad en Y. ¿Ven? ¿Y cuánto va a valer la velocidad en Y? Y la velocidad en Y es la velocidad que le da su patada y su brazada. Es la velocidad es un nadador cuya velocidad en aguas tranquilas es de 30 metros sobre segundo. ¿Está bien? 30 metros sobre segundos. ¿Qué significa en aguas tranquilas? Independientemente de donde esté, ¿está bien? Sin nada que le sume. En aguas tranquilas la velocidad del agua sería cero. Entonces, sin que nada le sume velocidad, la velocidad del nadador es 30 metros sobre segundo. Y la velocidad en X, la velocidad horizontal, es la que le da el río, que es 40 metros sobre segundo, ¿sí? Queremos primero calcular la velocidad. Estos serían mis datos, mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia lo voy a contar desde acá. ¿Está bien? Desde acá y acá. Acá y acá X. X e Y, el 0 metros. ¿Está bien? O sea, desde donde se lanza el nadador es el punto, es en el que considero el 0 metros en X y el 0 metros en Y. Está claro que si el nadador se lanzara en aguas tranquilas en una pileta, sale de acá y llega acá. Ahora, si se lanza en un río que tiene que le infiere una velocidad horizontal, va a hacer un recorrido, vamos a poner otro color para este recorrido, que puede ser este de acá, que no va a llegar exactamente a la opuesta, sino que va a llegar por acá. Va a tener un desplazamiento en X y va a tener un desplazamiento en Y. También acá tiene el desplazamiento en X y acá tiene el desplazamiento en Y. ¿Cuál de los dos desplazamientos conocemos? Y sí, el de, ay, bueno, el de Y. El desplazamiento en Y va a ser 300 metros, ¿sí? Entonces, sabemos que este movimiento lo podemos estudiar por separado o lo podemos sumar y encontrar resultantes. Veamos qué nos está preguntando el ejercicio. Velocidad resultante. Si nos está preguntando velocidad resultante, significa que vamos a tener que sumar. Por suerte, conocemos las velocidades por separadas. Vamos a dibujarlas acá abajo. ¿Y cómo se suma esto? ¿Se acuerdan que para sumar vectorialmente puedo usar la regla del paralelogramo o si no, mover este vector y ir uniéndolos cola, cabeza, cabeza, cola? Entonces transporto este de acá a la punta y hago el origen del primero, el destino del último. ¿Está bien? Y este de acá, el celeste, es la velocidad resultante. Y O, que me quedó formado un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo de este vector lo puedo calcular gracias a Pitágoras. Entonces, el módulo es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense que puse todo entre paréntesis, ¿está bien? Todo el signo, el número y la unidad está elevado al cuadrado. Eso significa que si yo tuviera un menos 30, el cuadrado de menos 30 me da un número positivo, ¿ok? Cuidado con eso. El menos es parte de si hubiese un menos, es parte de la componente y también se eleva al cuadrado. Vamos ahora con la siguiente pregunta, el espacio recorrido.
nos está pidiendo este de acá, esto de acá, que vendría a ser delta R. Delta R, que va a ser el delta X y el delta Y. Independientemente de eso, nosotros dijimos que el delta Y lo conocemos, ¿sí? Si nosotros conocemos el delta Y y la velocidad que tiene en Y, puedo saber durante cuánto tiempo se va a estar moviendo, porque el tiempo que se mueve en X es el mismo que se mueve en Y y es el mismo que se va a mover en la resultante. Entonces puedo calcular cualquiera. Si yo conozco la resultante y el espacio recorrido final, puedo calcular el delta t y después aplicarlo en el delta, para el delta X o para el delta Y, ¿está bien? Puedo meterme en cualquier lado. En este caso, como conozco el delta y la velocidad en I, voy a calcular el tiempo transcurrido analizando el eje Y. Y una vez que tenga el tiempo transcurrido en el eje Y, sé que ese tiempo transcurrido es válido para el X y es válido para el total. Como por suerte en ambos ejes tengo una MRU porque nada indica que hay algo que cambie la velocidad, escribo la ecuación horaria de MRU para el eje Y. En este caso, 30 metros y en función del tiempo es 30 metros sobre segundos por tiempo. Aplico para el punto final, para el I final 300 metros y el tiempo va a valer T final. Y ahora sí, calculo el tiempo final que es claramente 10 segundos. Conociendo el tiempo final, puedo encontrar el delta R, puedo encontrar el delta X, puedo contar todo lo que pasa. Puedo decir cuánto me desplacé verticalmente, 300 metros, cuánto me desplazo horizontalmente y cuánto me desplazo en la diagonal. En la diagonal, y tengo dos caminos acá. Voy a hacer camino 1 primero. En la diagonal, ¿cuál es la velocidad que tengo? En la diagonal, en la resultante, ¿está bien? En esta de acá, tengo una velocidad de 50 metros sobre segundos. Y como son 12 MRU, el resultante también va a ser un MRU. Entonces, aplico el mismo razonamiento y si durante 10 segundos estoy moviéndome a 50 metros sobre segundos, el módulo de R va a ser igual a la velocidad de R por el tiempo final y esto es igual a 500 metros. Esta es una opción. Vamos con la otra, a partir del concepto de superposición e independencia. Ya tengo que en I me moví 300 metros. Para arriba hice 300 metros. Bueno, ¿cuánto hice para el costado? Bueno, muy bien, para el costado me voy a haber movido en X. ¿Está bien? ¿Cuánto es el X final? Esto acuérdense que es el Y final. El Y final es igual a 300 metros. ¿Y el X final? Y bueno, el X final también tengo una MRU, entonces voy a aplicar la ecuación horaria de MRU, que es 40 metros por T, la aplico para los 10 segundos y obtengo que X final es 400 metros. Y nuevamente voy a aplicar el de superposición, voy a sumar vectorialmente estos dos y obtener la resultante. Voy a hacer exactamente lo mismo de acá, pero sin tan prolijo como lo hice en ese momento, porque lo voy a hacer más rápido y voy a tener que el delta, el R, perdón, el delta, no, el R final, teniendo en cuenta que el R inicial era 0, va a ser este de acá, ¿está bien? Que va a ser ni más ni menos que R final va a ser la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, que me da 500 metros por un camino o por el otro, me da igual. Lo que me quedaría es si me piden vector velocidad o vector desplazamiento. Cuando hablo de vector no tengo que dar solo el módulo, sino también la dirección. Y la dirección se da a través del ángulo. Fíjense que para conocer este ángulo, si conozco el opuesto, que vendría a ser BI, y el adyacente, que vendría a ser BX, puedo aplicar tangente de alfa. Y para despejar alfa, que va a ser el ángulo que indica la dirección, aplico el arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces, para despejar este alfa, aplico el arco tangente o tangente menos 1 a cada lado del igual. El arco tangente de la tangente de un ángulo es el ángulo. Y de otro lado me queda el arco tangente de esta relación. Perfecto. ¿Cuál es? Esto lo que me está preguntando es, ¿cuál es el ángulo que tiene por tangente
30 cuarentavos. Y eso me da 36,8, 37 grados. Fin del ejercicio, la dirección es